que hemos denominado políticas y servicios de atención y protección a las personas migrantes refugiadas. Para eso nos acompañan Rafael Rodríguez Campos. Él es asesor de la Gerencia de Políticas Migratorias de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Nos acompaña también la señora Mariana Mendiola, asociada de protección de la Oficina en Perú del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y también Giancarlos Guerrero, abogado del Centro de Formación y Orientación al Migrante Venezolano del Departamento de Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana. Ellos van a tener la diferencia de permitirnos reducir sus participaciones de 20 a 15 minutos para tratar de cumplir al máximo el tiempo previsto dentro de este panel, sin extendernos mucho en la hora de finalización de este segundo día. Sin más, dejo el uso de la palabra a Rafael Rodríguez Campos para plantearnos las características del estatus migratorio de las personas migrantes venezolanas y su relación al acceso a los servicios de atención y protección. Adelante, Rafael. Bueno, ¿me escuchan? Definitivamente sí. Bueno, sabemos que el tiempo es ingrato en este tipo de eventos y claro, los que cerramos el evento siempre la tenemos más complicada porque luchamos contra el sueño de todos ustedes y porque seguramente todo lo que venga a decir ya lo han dicho. Es más, mis amigos del gobierno regional de Piura, creo, ya hasta se tomaron las fotos, ¿cierto? Como si el evento hubiese culminado. Pero vaya, con las limitaciones del tiempo que nos ha marcado el moderador, pues trataré de hacer una presentación bastante general en torno a la labor que desde Migraciones se viene haciendo con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las personas migrantes. Voy a iniciar esta reflexión con una frase con la que también pienso terminar, y más aún después de la conversación con Mariana. Citando a Vallejo, diría que en materia de protección de derechos fundamentales de los migrantes hay, hermanos y hermanas, todavía muchísimo por hacer, ¿sí? Así que, bueno, este es el orden temático, el pequeño índice que he preparado para el día de hoy. No tomen nota, todo este material va a ser puesto a disposición de ustedes, ¿ok? Así que vamos entrando en materia y corriendo con estos 15 minutos. Básicamente decirles lo siguiente, que la política nacional migratoria del Estado peruano tiene 4 ejes temáticos. Discúlpenme, no se aprecia muy bien, seguramente ya en el laptop de cada uno de ustedes podrán apreciarlo, pero decirles, por ejemplo, que los 4 campos de acción sobre los que actúa la política nacional migratoria están vinculados a esos 4 ejes. Peruanos y peruanas con voluntad de emigrar, peruanos y peruanos en el exterior, peruanos y peruanas que retornan al Perú y extranjeros y extranjeras en el Perú. Sobre esto decirles y precisarles algo que a veces se desconoce. Migraciones, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior, solamente tiene competencia para actuar sobre ese 4 eje temático. Extranjeros y extranjeras en el Perú. Extranjeros que escogen al Perú como un lugar de residencia o de paso. Asimismo, comunicarles, informarles, aunque creo que todos ustedes están muy empapados del tema, que el Perú, a diferencia de otros países, cuenta sí con un espacio de colaboración, cooperación y trabajo interinstitucional al que le hemos denominado la Mesa de Trabajo Interinstitucional Migratorio. Del seno de esta mesa nació la Política Nacional Migratoria del Estado peruano, que tiene como principal objetivo garantizar el respeto y protección de los derechos de las personas migrantes. El marco normativo nacional que sirve como parámetro a la luz del cual se adoptan acciones, decisiones y políticas en migraciones y el sector interior es básicamente ese: el decreto legislativo 1130, el 1350 y el reglamento del decreto legislativo 1350. La ley que crea migraciones, la ley de migraciones y su reglamento. A nivel internacional tenemos 3 grandes marcos normativos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Mundial por la Migración. En rojo he subrayado una frase que me parece trascendental: que toda persona tiene derechos y que nadie debe ser discriminada por su origen nacional. A eso apunta la protección y tutela de los derechos de los migrantes.
Pero focalicemos nuestra mirada en el caso venezolano. Yo sé que la migración es un proceso y un fenómeno mucho más complejo, pero vaya, qué duda cabe, la crisis humanitaria por la que atraviesa Venezuela hace que la migración venezolana deba merecer una atención particular. Del estudio, de la información que maneja migraciones, incluso ahí hemos hecho el pequeño corredor que se ha venido trazando en la práctica de cómo es que llegan los hermanos venezolanos a Perú, hemos identificado 6 características, las que están en la parte de la derecha del PowerPoint. La mayor parte de estos ingresan por la frontera del Ecuador. Es una migración que se da por razones económicas y de seguridad. El desplazamiento se realiza en su mayoría por tierra, desde Venezuela, pasando por el Ecuador. El promedio de edad está por debajo de los 40 años. Importante presencia de personas en estado precario o de alta vulnerabilidad y presencia de migrantes con enfermedades crónicas en diversos estadios. Esas son 6 características que ustedes pueden encontrar y que de una u otra manera perfilan, ¿no es cierto?, al migrante venezolano. Este es un cuadro que ustedes van a poder apreciar y que permite, ¿no es cierto?, darnos cuenta de la magnitud del fenómeno de la diáspora venezolana. En el año 2016 teníamos 8.170 venezolanos en el Perú. Miren cuántos tenemos a la fecha: 862.952 venezolanos. Como comprenderán, el presupuesto de migraciones no tuvo ese aumento, porque como toda entidad pública tuvo, ¿no es cierto?, gracias al compromiso de sus trabajadores y el liderazgo de quien es nuestra jefa actual, y de los funcionarios y de los asesores y de todo el equipo que trabajamos día a día en migraciones, tratar de resolver con los recursos escasos que tiene el Estado peruano una problemática de esta naturaleza. El Perú, por si no lo saben, es el segundo país en acogida de los migrantes venezolanos. El primero, Colombia. El segundo, Perú. Y créanme que el presupuesto que maneja Colombia es mucho mayor al presupuesto que maneja el Perú. Ahora, a partir de una de las intervenciones, creo, del público, agradecí haber colocado este PPT. ¿Por qué? Porque muchas veces se cuestiona la labor del Estado peruano y la labor de migraciones a nivel de la opinión pública. Nos quieren hacer creer que hay que decidir entre tutelar los derechos de los nacionales y tutelar los derechos de los extranjeros. Y eso no es cierto. Eso no es cierto por 2 razones: política y jurídica. Jurídica porque, miren, en el decreto legislativo 1350, el Estado peruano, ¿no es cierto?, a través de su poder ejecutivo, señaló que son principios migratorios esos 12: el respeto de los derechos humanos, el reconocimiento del aporte de los migrantes, la unidad migratoria familiar, la integración del migrante, la no criminalización de la migración, la no discriminación, la unidad de acción, la reciprocidad, y el 12, que me parece capital, el principio de formalización migratoria. El Estado peruano se ha comprometido a tratar de formalizar a los migrantes. Porque los que conocemos un poquito de este tema, los que nos hemos acercado un poco a las investigaciones, sabemos que la vulnerabilidad de un migrante es mayor cuando se encuentra en estado de irregularidad o informalidad. Muy bien. Pero ¿qué hemos hecho desde el sector? ¿Qué es lo que ha hecho Migraciones con la finalidad de formalizar, de darle mayores oportunidades a nuestros hermanos venezolanos y evitar que su situación de vulnerabilidad crezca? Se creó, porque esto es inédito en América Latina, el PTP. ¿Qué es el PTP? Es el permiso temporal de permanencia, que le permite al migrante acceder a servicios de salud, educación y trabajo. Ojo ahí, servicios públicos de salud, educación y trabajo, pero que al mismo tiempo son derechos humanos: la salud, la educación y el trabajo. Y este PTP nace, no se aprecia con total nitidez, pero nace en 2017. Ese PTP, o la vigencia del PTP, fue ampliado también en 2017 por segunda vez. Fue ampliado en 2018 por tercera vez y fue ampliado también en 2018 por cuarta vez. En otras palabras, creo que existe una evidencia clara del compromiso y del esfuerzo que se ha hecho desde el Estado y sobre todo desde Migraciones por
la regularización o la formalización de los migrantes. Es más, las migraciones a través de la resolución 43, todos estos documentos yo se los puedo compartir a los que se encuentren interesados, ¿ok? Señaló que aquellas personas que obtuvieron el PTP y están próximas a la fecha de vencimiento del mismo, ahora correspondía entregarles ya la calidad migratoria especial de residente para evitar que se encuentren en un estado de desprotección. ¿Y qué es la calidad migratoria especial de residente? Básicamente eso. Esta es una calidad migratoria que la concede Relaciones Exteriores y que también la concede Migraciones para casos excepcionales, singulares, y muchos de estos casos están directamente ligados con personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Estas son las cifras del impacto que ha tenido el permiso temporal de trabajo en la población migrante venezolana. Actualmente, con permiso temporal de permanencia tenemos a 423.130 venezolanos. Esas son las cifras. ¿Tenemos todavía una porción importante de personas a las cuales tenemos que formalizar? Sí, pero se están haciendo los esfuerzos necesarios para conseguir ese objetivo. Además del PTP, Migraciones, a través de otra resolución y de otro mecanismo, implementó otro documento, vaya 5 minutos, el acta de permiso de trabajo extraordinario. ¿Para qué? Para que las personas migrantes tengan la oportunidad de generar renta de manera subordinada o independiente, quizás mientras regularizan su situación durante un periodo de 60 días. Ahora bien, en términos prácticos, en términos operativos, ¿qué ha hecho Migraciones para atender la ola migratoria venezolana? Por ejemplo, atención de 24 horas. Entre el 30 de mayo y el 31 de diciembre del 2018 se atendieron 24 horas al día, de lunes a sábado. Lo mismo se hizo en las jefaturas zonales. Ahora bien, ¿qué acciones se adoptaron desde Migraciones desde el 15 de junio del 2019, fecha en la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores implementó o dispuso nuevas condiciones para el ingreso de venezolanos? Dijo que solamente podrían ingresar aquellas personas que tenían con calidad migratoria temporal, migratoria residente o migratoria residente. Sin embargo, el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, por así decirlo, amplió o flexibilizó estos requisitos, señalando que también podían ingresar por razones humanitarias personas venezolanas que se encuentren en esos 5 ítems. Disculpen que no explique cada uno de ellos, pero me han dado 5 minutos y seguramente me voy a pasar unos 5 más, ¿sí? Pero lo importante, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hicimos frente a esta ola? Porque llegamos a atender, por si acaso, a más de 9.000 personas por día, Se duplicó el número de personal de Migraciones para atender la demanda de trámites de ingreso en la frontera. Se duplicó el número de puestos de control. Se conformó un equipo especial de Migraciones in situ que atienda la problemática en el campo. Y se coordinó, ciertamente, con organismos internacionales y nacionales, los socios estratégicos, ACNUR, por ejemplo, también UNICEF, para poder afrontar esta problemática. No les voy a relatar cifras, a cuántas personas hemos atendido, cuántas personas han sido asesoradas, cuántas personas han recibido charlas, cuántas personas han recibido algún tipo de orientación, porque sería cansado. Quiero finalizar con lo siguiente. ¿Qué estamos proponiendo además de mejorar nuestros procedimientos internos? Es importante para nosotros que, así como existe una política nacional migratoria aprobada mediante decreto supremo, contemos con una política sectorial migratoria interna que nos permita, por ejemplo, al sector interior y a Migraciones, fortalecer nuestra capacidad institucional y de respuesta. ¿Que se han cometido errores? Seguramente. ¿Que hay problemas que no han sido resueltos? Seguramente. ¿Que existen casos particulares que no recibieron la adecuada atención? Seguramente. Pero la mayoría de migrantes venezolanos reconocen la labor que el Estado peruano ha hecho. Ningún país, creo, está preparado para ser país de acogida. Nadie ha decidido ser país de acogida. Pero para quien alguna vez ha migrado, como el que les habla, y alguna vez le dijeron Sudaca, creo que una de las grandes políticas que tiene que implementar el Estado peruano, además de atender y entregar pasaportes, es implementar una campaña frontal de lucha contra la xenofobia. Y termino como comencé, citando a Vallejo, en materia de protección de derechos humanos y protección de derechos humanos migrantes,
hay hermanos y hermanas todavía muchísimo por hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora, continuando, seguimos con la intervención de Mariana Mendiola sobre consideraciones en relación a la figura del refugiado en el contexto de la movilidad humana de personas venezolanas. Muy bien, bueno, gracias en primer lugar por darnos este espacio para abordar los temas de protección internacional en el marco de la respuesta a la lucha contra la trata de personas. La exposición o las tres ideas claves que quiero desarrollar van un poquito más a un nivel, digamos, aprovechando este espacio, porque pocas veces podemos conversar sobre la relación entre el sistema de refugio y la respuesta a la trata de personas, o enfocar el sistema de refugio como un mecanismo de protección también para víctimas de trata. Entonces, más allá de contextualizarlo a una nacionalidad específica, lo que quiero es que nos quedemos con tres ideas claves de cómo es que hay una respuesta de protección a víctimas de trata también desde el sistema de refugio o asilo, ¿no? Primero, siempre tener en consideración cuál es la definición de refugio, ¿no? Una persona refugiada es aquella que ha huido de su país de origen debido a una situación de persecución que puede deberse a motivos políticos, de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social, o también huyendo de una situación de país de origen donde hay graves violaciones a los derechos humanos, una situación de, digamos, de ocupación extranjera, etcétera, ¿no? Y combinado a esta situación de huida, se tiene que su estado de origen no es capaz de darle una protección efectiva, ¿no? Entonces, esas personas que tienen un temor fundado se pueden acercar a los sistemas de refugio para que se evalúe su petición y los sistemas, las comisiones nacionales de refugiados, en nuestro caso la Comisión Especial para los Refugiados, evalúe si esa situación de persecución está dentro de la definición de refugio. Es importante también para quienes trabajan sobre todo en temas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes, tener en mente que los propios protocolos, ¿no? Tanto de trata, el protocolo de Palermo para los temas de trata, como los que dan, o el protocolo que busca dar respuesta a los temas de tráfico ilícito de migrantes, establecen en el artículo 14 en relación a el protocolo de trata, y en el artículo 19 en relación al protocolo de tráfico ilícito de migrantes, que se tiene que tener salvaguardas de protección para personas que tienen o que están saliendo en el marco de una situación de refugio, ¿no? En el marco de una huida, porque hay una situación donde su vida, seguridad, libertad están en riesgo en su país de origen, o de retornar podrían estar en riesgo. En ese marco hay que tener en cuenta la interseccionalidad de estas dos figuras jurídicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque el refugio siempre hay que enfocarlo como un mecanismo de protección. En primer lugar, tener en cuenta que una víctima de trata de personas o una persona sobreviviente, utilizando un enfoque más apropiado, quizás en términos de resiliencia y protección de las personas que han pasado por esta violación de derechos, una persona que ha sobrevivido a la trata de personas puede tener, por el hecho de ser sobreviviente de trata de personas, ya una persecución desde el punto de vista de la convención. Puede que la situación de explotación se realizara no necesariamente en su país de origen, ¿no? Puede que sea en un país de residencia habitual, ¿no? La figura de refugio se aplica tanto a país de origen como a país de residencia habitual. Puede que la persona pertenezca a un grupo que está en mayor riesgo a ser víctima de trata en su país de origen. Puede que no haya sido víctima como tal,
pero el riesgo, sea por pertenecer a una determinada nacionalidad o un grupo social específico, se incrementa, ¿no? La persona puede ser víctima de trata. Y también, digamos, en ese caso, las personas que han sido víctimas de trata en su país de origen, ¿no? Entonces, la situación de ser víctima de trata puede colocarlos ya en una situación donde han salido por salvaguardar su vida o significar un riesgo, sobre todo si ha habido, por ejemplo, un proceso penal, ¿no? Ya una investigación. Puede que al retornar esta persona a su país de origen haya un riesgo a su vida, seguridad o libertad. Entonces, cuando nosotros trabajemos o estemos evaluando una situación donde hay una sobreviviente de trata de personas, no hay que olvidar que puede esa persona tener necesidades de protección internacional desde el punto de vista de la Convención. Es importante también evaluar no solamente el temor, sino la respuesta que da su país de origen a esta situación, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional de los refugiados, el rol de protección de los estados de origen es fundamental, ¿no? Y sobre todo, o mejor dicho, la no respuesta, la no protección que da el país de origen es lo que, combinado con los motivos de la salida, con la huida o con el temor de retornar, dan esa o llaman a esa respuesta a esa respuesta de protección internacional a la que se han obligado los estados que son parte de la Convención de 1951. Puede que no necesariamente el Estado sea el que promueva una política donde, digamos, se utiliza la trata de personas como una estrategia de control social, ¿no? Puede que más bien el Estado no tenga la capacidad de responder o no quiera responder y la situación o el delito, ¿no? La vulneración de derechos se realiza con la aquiescencia del Estado. Entonces, también en relación al derecho internacional de los refugiados, a veces se piensa que siempre está asociado a que sea el Estado el que persigue, el que afecta. Pero también se tiene que considerar cuando el Estado de origen no va a tener la capacidad de responder o de evitar un riesgo a una persona que de retornar podría significar que su vida, seguridad o libertad o algún derecho fundamental estén en riesgo. Otro punto importante a tener en cuenta es que las personas que están huyendo en búsqueda de protección internacional tienen una vulnerabilidad o un riesgo específico a ser en algún momento de su desplazamiento o incluso en el país de recepción víctimas de trata, ¿no? Sea porque hay una situación de movimientos irregulares, sea porque en el contexto de huir han acudido a alguna red que facilite esa salida, o sea también porque las condiciones en país de origen, cuando no hay un acceso a, digamos, trabajo o algún mecanismo de protección, determina que la persona finalmente caiga en una red de trata, ¿no? Y eso también es importante tenerlo presente en relación a la prevención de este delito. ¿Cuáles son los desafíos? Hay dos desafíos importantes en esta lógica de que, digamos, hay una doble protección para estas personas, sobre todo para los que tienen necesidades de protección internacional, ¿no? Porque van a necesitar una protección en su calidad de víctima, o bueno, de sobreviviente de trata de personas, pero también en su calidad de personas que están buscando refugio en el país, ¿no? Y a veces esa doble mirada, esa intersección de los mecanismos de protección no se termina incorporando, ¿no?, en la respuesta. ¿Y eso qué determina? En primer lugar, que tanto los operadores de justicia como los operadores también del sistema de refugio tengan la capacidad de identificar cuando una víctima de trata tiene necesidades de protección, ¿no? Y más bien, desde el punto de vista del sistema de asilo, también
cuando una persona que está buscando protección es víctima de trata, ¿no? Del tiempo que vengo trabajando con ACNUR, identificamos como una buena práctica. El año pasado hubo un proceso de capacitación de la CPR, la Comisión Especial para los Refugiados, a la División de Trata, y también de la División de Trata a la CPR, ¿no? Pero solamente ha sido una sola actividad que creo debería seguirse fortaleciendo, porque ambos deberían tener al menos la capacidad de tener ciertas alertas y poder hacer la referencia a los órganos que van a tener ya esa evaluación especial. Y el segundo reto, digamos, tiene que ver también con la posibilidad de que se acceda, ¿no? Que la persona busque la protección, ¿no? Por barreras documentarias, por barreras de información, por barreras diversas, ¿no? La persona finalmente no se acerca a los mecanismos de protección. Y eso es un desafío importante, porque en estos casos concretos, sean personas que están buscando refugio o personas que son víctimas de trata, siempre habría que buscar garantizar que esta persona no se vaya del país sin tener una respuesta de protección específica, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que el ACNUR, como Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, si bien tenemos 70 años trabajando en el mundo, y tuvimos una presencia en los 80, de hecho en el Perú había una oficina regional para los países andinos? Sin embargo, como las situaciones de desplazamiento forzado a nivel de la región no tenían, digamos, no enfrentaban la situación que ahora está enfrentando la región, no solamente por la situación Venezuela, sino también hay desplazamiento forzado de países de Centroamérica. El Perú en general, más allá de la situación de las personas venezolanas, tiene 39 nacionalidades, digamos, dentro del sistema de refugio, o que están buscando una respuesta, digamos, o que están en el proceso de evaluación, o que ya fueron reconocidas como refugiados. Entonces, en este momento, los desafíos para el sistema de refugio son importantes, así que desde el año pasado la oficina del ACNUR ya tiene una presencia en el Perú, no solamente en Lima, sino que también estamos trabajando en Tumbes, Tacna, Arequipa, Cusco, y a través de socios en Puno, en Madre de Dios y en Trujillo y Piura. Y específicamente para dar una respuesta a la situación o digamos este vínculo entre la trata de personas y el sistema de refugio, nuestras acciones y las de nuestros socios están dirigidas, uno, a prevenir que las personas que están buscando protección puedan en algún momento caer en una red de trata. En segundo lugar, desarrollar este ejercicio de entender que una víctima de trata puede tener necesidades de protección internacional, y que como personas que estamos trabajando con este grupo, con estas personas, tenemos también una responsabilidad de fortalecer nuestros conocimientos y nuestras herramientas para poder identificar y referir y conocer también un poco más del sistema de refugio en el país, ¿no? Bueno, básicamente lo último también está vinculado a eso, a que tanto quienes trabajan con personas que están buscando protección internacional desde la perspectiva del Estatuto de Refugiado, y quienes trabajan la trata de personas, siempre vean esta interseccionalidad que existe entre ambas figuras. Y finalmente, para quienes quieren explorar un poco más sobre cómo identificar o cómo evaluar la trata de personas en el marco de, o como un mecanismo de persecución desde la perspectiva de la Convención de 1951, les recomiendo que lean estas 3 directrices del ACNUR que están enfocadas justo en este tema, ¿no? En cómo tener algunas herramientas y algunos conceptos claves para
pensar una respuesta que aborde todas estas dimensiones y todas estas necesidades de protección que puede tener una persona. Gracias. Gracias, y para finalizar, Giancarlo Guerrero nos va a hablar desde su experiencia en la protección y atención de personas migrantes. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlo Guerrero, soy el encargado del Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano en la Conferencia Episcopal Peruana. Hoy, como lo decía la persona que está dirigiendo esta mesa, no voy a hablar desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, de lo que es la experiencia que venimos nosotros teniendo en las atenciones que brindamos a ciudadanos venezolanos desde el Centro de Información, tomando en cuenta además que yo soy ciudadano venezolano, como se han dado cuenta, ¿no? En principio decirle que el Centro de Información y Orientación al Migrante Venezolano es una juntilla de la Pastoral de Movilidad Humana, la cual tiene 12 años de trayectoria trabajando en el Perú, atendiendo a diversas situaciones con migrantes y solicitantes de refugio en la crisis de los cubanos en el Perú, entre otras movilidad de ciudadanos extranjeros en el territorio, que actualmente justamente crean el Centro de Información y Orientación con la intención de brindar de forma específica una atención directa a la realidad de los migrantes venezolanos, migrantes y solicitantes de refugio venezolanos que se encuentran en el territorio peruano. Nosotros nos fundamos en julio del 2018, justamente el año pasado, y tenemos un año y unos cuantos meses ya de estar trabajando el tema. Con esto, okay. Bueno, los servicios que ofrecemos desde el Centro de Información es asesoría en solicitud de refugio. Allí pues atendemos a los venezolanos y venezolanas que se acercan con sus cuadros familiares o individualmente a solicitar que le brindemos algún tipo de asesoría de cómo accesar al mecanismo de refugio en el Perú. Ayudamos también en las diversas implementación de modalidades migratorias o políticas migratorias que ha desarrollado el Estado peruano a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Apoyamos la asesoría en materia de cómo hacer su cita a las personas para optar al PTP, en la actualización de datos, y actualmente también hemos venido ayudando mucho en lo que es la opción a la calidad migratoria especial residente por vencimiento del PTP. Asesoramos también a las personas en la opción a la calidad migratoria por razones de vulnerabilidad humana, y pues también nos ha tocado asesorar un poco sobre la modalidad de la visa humanitaria, y visa turística que se están gestando de forma extraterritorial. Trabajamos también en coordinación para el apoyo socioeconómico con organizaciones como Cáritas del Perú, a través de alojamiento con las diversas casas de acogida que se han creado en Lima, en especial con la casa Juan Bautista Beato Escalabrino, ubicada en San Miguel. Y en materia de salud también hacemos coordinación con diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas, especialmente con temas para personas viviendo con VIH, venezolanos viviendo con VIH que han llegado al Perú, en la accesibilidad de tratamiento, específicamente con IARES, CHF, entre otras organizaciones de la sociedad civil peruana. Desde julio de 2018 a octubre del 2019 hemos atendido 2.336 personas, lo cual nos permite tener de alguna otra manera, como les decía, no desde un enfoque quizás cuantitativo, sino cualitativo, una visión mediana de cuál es la realidad de los venezolanos que están viviendo, que están llegando en el Perú, incluso en las diferentes oleadas, las cuales se han manifestado desde el año 2010, ¿no?, que empezaron los movimientos migratorios venezolanos en el Perú. Por eso hoy nos permitimos hablar un poco de los perfiles que tienen las personas que están llegando al Perú. Desde nuestra experiencia, todas presentan un alto nivel de vulnerabilidad. Sabemos las maneras en que están viniendo, muchos de ellos, sobre todo la última oleada, personas que han venido
incluso sin ningún mecanismo de transporte, sino sus pies para poder llegar al Perú, atravesando las fronteras de Colombia, Ecuador, saliendo de Venezuela, Colombia, Ecuador, hasta llegar al Perú caminando, buscando de alguna u otra manera realizar o conseguir en este país hermano la dignificación de su vida que han perdido lamentablemente en nuestro país de origen. Notamos también que hay paridad de atención entre hombres y mujeres, sin embargo es importante aquí decir que de las atenciones que brindamos desde el Centro de Información y Orientación, la mayoría, la relación numérica no es muy elevada, pero sí son más mujeres que hombres, que lo cual se ajusta un poco a todas las estadísticas que se han venido presentando en el día de hoy. Desconocimiento de sus derechos y deberes en materia migratoria, lamentablemente notamos una barrera de desinformación en que las personas que llegan no saben, lo único que conocían era el PTP, lo decían hasta de manera, no lo decían bien, no decían PTP, decían PT, lo que fuera, pero no decían PTP, no conocían ni siquiera el nombre de la herramienta migratoria que tenían para poder permanecer de forma legal en el país. Y pues así hay otros mecanismos que no conocen las dimensiones de lo que es la accesibilidad de derecho a través de la solicitud de refugio, y eso es bastante preocupante porque la desinformación es lo que ha permitido que, a pesar del esfuerzo que ha hecho Migración y que reconocemos, aun cuando también tenemos otras críticas, pero que reconocemos, muchos no hayan podido optar al permiso temporal de permanencia, y muchos incluso no hayan podido optar a la calidad migratoria especial residente por vencimiento del PTP, o incluso venezolanas que han tenido bebitos peruanos y que no pueden optar a la calidad migratoria familiar residente. Mayor presencia de grupos familiares y población joven. Hemos podido presenciar de que están viniendo al país grupos de familias, ya no son jóvenes solamente o son ancianos, sino que son el cuadro familiar completo, que están llegando papás con sus hijos tratando de reiniciar sus vidas en el Perú. Lamentablemente, ante la ausencia, luego de la finalización del PTP en junio del 2018, no hay nuevas políticas migratorias a lo largo interno en lo que es la regularización de la entrada de los migrantes venezolanos en el Perú, dejando como una última alternativa la visa humanitaria o la visa turística, que sabemos que se gestan de forma extraterritorial, pero que lamentablemente, por conocimientos que tenemos, por la información que manejamos con grupos de venezolanos, se han convertido también en una barrera de difícil acceso en el territorio venezolano, en el territorio colombiano y en el territorio ecuatoriano. Incluso en el territorio venezolano hay venezolanos que tienen hasta 3 y 4 meses esperando que se pueda dar la cita para obtener su visa humanitaria. Entonces, pues evidentemente, si hay una necesidad de salir urgentemente del país, al no tener esto, se ven obligados a salir de forma irregular, a entrar al país de forma irregular, lo cual significa pues el aumento de su vulnerabilidad, porque ya se ha dicho durante todo el recorrido del día que una de las mayores dificultades que tienen para poder integrarse cualquier ciudadano extranjero a cualquier país es el tema del acceso a su documentación. Vamos por acá. Hay problemáticas diversas en salud, pues también se ha dicho que muchos de los venezolanos están viniendo al país buscando una manera de poder salvar sus vidas por problemas que aquejan su salud, y esta es justamente una de las razones por las cuales está la movilidad de los venezolanos en el Perú, además de la situación de la crisis humanitaria, de la crisis política que ya todos conocemos. También está el tema de poder conseguir tratamientos, acceso a servicios médicos que le permitan garantizar su vida. La mayoría no cuenta con pasaporte, sabemos cuánto cuesta esto en Venezuela. Les comentaba que la solicitud de refugio es el principal requisito o medio de regularización temporal en el país, lo cual es sumamente peligroso, por cuanto se está, a modo de nosotros, pudiese estar desnaturalizándose el tema del refugio en todo lo que tiene que ver con el sistema de protección que se le debe dar a estos ciudadanos que se están moviendo en el país. Barreras de acceso al trabajo digno, estos productos de la falta de documentación. Y aquí también quiero incluso que no solamente el tema de la documentación no reconocida o la limitación que tiene en este sentido, sino incluso los que tienen PTP vieron problemas para poder tener reconocimiento de este derecho, que justamente el PTP, me permito, al compañero de migración, desde el punto de vista vivencial informal, nos permite no solamente regularizar o estar de manera legal en el país, nos permite también acceso al tema del trabajo, a pesar de que la mayoría de los empleadores desconocían el PTP y no querían emplearlo. Y incluso teniendo el carnet de extranjería, hemos también detectado personas que nos dicen que no les permiten trabajar, porque dicen no, porque si te voy a contratar te tengo que garantizar derecho, entonces no me sirves con carnet de extranjería. Principales necesidades, pues la solicitud de refugio por ser la única alternativa de regularización legal en el país
Ojo, de regularización legal, no de regularización migratoria, ¿ok? Apoyo económico, asesoría migratoria para adoptar las diversas calidades migratorias las cuales pueden adoptar los venezolanos en el Perú, y apoyo en materia de salud, apoyo socioeconómico. Aquí hemos querido de manera rápida poder conversar un poco sobre las modalidades de regularización que tienen los venezolanos acá. El permiso temporal de permanencia, cuya vigencia estuvo hasta junio del 2018. Como decía, accesibilidad de derechos en materia de permanencia legal en el país, sistemas laborales, de realizar cualquier actividad económica y de trabajo en el país, calidades migratorias las que pueden optar, familiar residente, la especial residente por vencimiento del PTP, la calidad migratoria por razones humanitarias para las personas que presentan algún tipo de enfermedad, y el refugio como el único mecanismo de regularización legal en este momento para permanecer en el país, y la visa humanitaria que se gesta de forma extraterritorial. Desafíos identificados, bueno, ¿qué nos gustaría poder identificar o poder lograr a futuro? Que las personas obtengan la regularización migratoria, refiriéndome específicamente a las personas que han entrado de forma irregular y que se encuentran en este momento como solicitantes de refugio en el país. Acceso a la información clara, que se creen centros de módulos o centros de información, además del que tenemos nosotros y del gran esfuerzo que está haciendo la sociedad civil junto con el ACNUR y la OIM y entre otras organizaciones, de poder informar a los ciudadanos a qué acceso de derechos pueden tener en el país. Uno de los temas bien importantes que se nos presenta aquí es el tema de la condonación de las multas para solicitantes de refugio, y a esto me refiero que por exceso de permanencia migratoria en el país, los migrantes van a generar una multa de conformidad a lo establecido en las leyes y los reglamentos legales en el Perú, y esta se empieza a ser efectiva una vez que se vencen sus 180 días, que le puedan 180 días, 190 días, 90 días, que le puedan dar al venezolano o a cualquier migrante acá, comienza a generar una multa. Si es solicitante de refugio, esto le brinda la regularización legal en el país, pero sigue creciendo la multa desde el punto de vista migratorio. Si no consigue las posibilidades que quiere tener en el país y quiere salir, pues se tiene que enfrentar con migraciones para pagar su multa porque ha generado exceso de permanencia migratoria acá, y creo que es uno de los desafíos mayores que tenemos, ¿no? Porque hay personas que quieren regresar, pero por el tema de la multa, porque no tienen dinero, por su alto nivel de vulnerabilidad, porque no pueden insertarse laboralmente, no pueden salir porque están debiéndole X cantidad de dinero al país por el exceso de permanencia migratoria. Discriminación, xenofobia y aporofobia. Aquí vemos un elemento incorporado nuevo a todo lo que se ha venido hablando acá, que ya se ha tocado bastante, que es el tema de discriminación y la xenofobia. Nosotros hemos logrado percibir, dentro de la atención que hemos venido brindando desde el Centro de Información, que si ciertamente existe discriminación, xenofobia, también hay un elemento importante que hemos podido considerar, que es el tema de la aporofobia, que es también el rechazo por ser joven, por ser pobre. ¿Okay? El hecho, la combinación de ser un extranjero, el hecho de no ser un nacional, pero también la condición en que estás llegando de pobreza, también genera un mecanismo de rechazo por parte de la colectividad. Y eso lo podemos ver cuando analizamos las diferentes olas migratorias, ¿no? Los migrantes que llegaron en el 2010 y en el 2011 fueron acogidos de mejor manera, no había expresiones xenofóbicas tan grandes como las que hoy vemos, y es justamente porque eran personas medianamente con recursos económicos, con una educación universitaria, con un nivel educativo distinto a los que lamentablemente están ingresando en las últimas oleadas. Lo que quiero decir que también podemos presenciar que además del rechazo que hay por ser de otra nacionalidad, es también por el hecho de ser pobre y la competitividad que pueden tener en el acceso a servicios que pueda brindar el Estado conjuntamente con esta nueva población que se está sumando al país. Y si no, hoy lo vemos en la discusión que se tiene sobre la accesibilidad del SIS, por ejemplo. ¿Okay? Cambios en el acceso a procedimientos solicitados de refugio, pues esperamos que se regularice el tema de la página. En la actualidad está la página caída, y pues que es su único mecanismo de regularización legal, está viéndose dificultado para poder accesar a él. Buenas prácticas que queremos reconocer de manera rápida: el grupo de trabajo para refugiados e inmigrantes que dirige la ACNUR con la OIM, conjuntamente con más de 60 organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, la academia, la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria, la cual formamos parte, que es una gran iniciativa del Estado peruano y que debemos saludar con bastante interés. La Mesa de Trata de Personas, el Comité Interreligioso para Migrantes Refugiados Sireni, que es una experiencia única en Latinoamérica y que es importantísimo porque ha podido juntar a todas las manifestaciones de fe para poder apoyar el tema migratorio
en el Perú. Y bueno, el trabajo que están haciendo las diferentes organizaciones de la sociedad civil con jornadas informativas e intentar mecanismos de integración peruano-venezolanas. Perspectivas, bueno, aquí lo que quisiéramos en un momento decirle que nos gustaría ver un gobierno que limite las restricciones que están dando para los flujos migratorios. Aquí ya se ha quedado claro que entre más limitaciones lo que estimulamos son los grupos de mafia para la trata y tráfico de migrantes, y justamente es lo que tenemos que evitar. La importancia de articular las políticas públicas que se generan desde el Estado para que desde las municipalidades y los distritos, las provincias, los gobiernos provinciales puedan trabajar en sintonía con el gobierno nacional y poder tener una acogida como se quiere, pues, como el Perú está intentando hacerlo desde sus máximas autoridades. Desarrollar estrategias comunicativas, importante el trabajo de los medios de comunicación, potenciar los centros de espacios de acogida que se han venido creando. Bueno, yo creo que hasta ahí dejo mi participación y muchísimas gracias. Perdón, está en investigación. Bueno, muchas gracias a Giancarlos. Tenemos un tiempo para algunas intervenciones o preguntas. La compañera del Ministerio del Interior, la doctora Calderón, y no sé si hay una tercera para